En el corazón de la metrópoli mexicana se encuentra lo que designamos hoy en día como Centro Histórico de la Ciudad de México, el cual fue hasta la mitad del siglo pasado la totalidad de la ciudad. En 1980 fue emitido un decreto presidencial que declaraba a la antigua Ciudad de México zona de monumentos históricos. Tal decreto delimitaba una área patrimonial de más de 9 kilómetros cuadrados. En él existen 668 manzanas, alrededor de 9.000 predios y más de 1.500 edificios que han sido catalogados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Esta misma área, en 1987, fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. El Centro Histórico de la Ciudad de México representa una valiosa herencia de más de 6 siglos de historia. En dicha historia se encuentran acontecimientos urbanos, artísticos, arquitectónicos, económicos, sociales y políticos. Todo ello es símbolo de nuestra cultura, crisol de la identidad colectiva. Es el espacio urbano que nos permite reconocernos como nación, como mexicanos. La capital del país, la Ciudad de México, no puede proyectarse hacia el futuro sin revertir el proceso de decadencia que aqueja su corazón histórico. Debe ser recuperada la grandeza y dignidad de un patrimonio que podamos heredar con orgullo a las futuras generaciones. Debe rescatarse del olvido, el abandono y el deterioro muchas de sus áreas que han sufrido, durante décadas, el abandono y la indiferencia de la sociedad. Esta tarea es semejante, en desafío, a la fundación misma de la metrópoli, solo que ahora se construye el centro histórico del nuevo milenio. A pesar de los diversos esfuerzos para su rehabilitación, es evidente que el centro histórico sufre todavía un importante deterioro físico y social en muchas de sus áreas. Los antiguos barrios de Santa María, San Sebastián, San Pablo o San Juan son ejemplo de ello. En esos lugares existen inmuebles con un gran valor histórico y arquitectónico, y que forman parte del patrimonio social y urbano de los mexicanos. Edificaciones similares han sido conservadas o rehabilitadas gracias a que pertenecen a la propiedad pública o privada. Estos últimos cuentan con recursos suficientes para llevar a cabo tales tareas. O en otros casos, los edificios son parte del área privilegiada de la ciudad de los palacios. El gobierno de la ciudad ha impulsado acciones dirigidas al rescate del centro histórico. A principio de la década, inició el programa Échame una manita. También fueron creados el Patronato y el Fideicomiso del Centro Histórico, ambos con el objetivo de contribuir a la recuperación, conservación y desarrollo del centro histórico. El Fideicomiso es el enlace entre el gobierno y los particulares interesados en la rehabilitación y restauración de los inmuebles patrimoniales. Paralelamente, ha contribuido con los proyectos de instituciones como el Banco de México y la Universidad Nacional Autónoma de México, en los dos casos, asesorando en los procesos de recuperación integral de su patrimonio. Gracias a estímulos fiscales y facilidades administrativas, instituciones públicas y propietarios privados han intervenido 1.445 inmuebles en tan solo 7 años. En este caso, el monto de la inversión realizada superó los 2.700 millones de pesos. En enero del presente año, concluyeron 77 obras, mientras que 120 aún continúan en proceso de restauración. La inversión de este proyecto asciende a más de 600 millones de pesos. Esfuerzos como este, en los que gobierno y sociedad trabajan hombro con hombro, son poco conocidos y valorados. Sin embargo, la mayoría de las obras se han limitado al reacondicionamiento de locales y al remozamiento de las fachadas, concentrándose principalmente en el llamado corredor financiero, que va desde la Alameda Central hasta el Zócalo capitalino. Dicha área solo representa 10% del centro histórico. Tales acciones han beneficiado y contribuido al desarrollo comercial y de servicios en la zona, así como a museos y edificios religiosos. Sin embargo, no han sido solucionados los procesos de abandono y deterioro en el que se encuentran, varias décadas atrás, las edificaciones destinadas al uso habitacional. El centro histórico
no puede tener como único destino ser museo de nuestra historia. Sus comercios y restaurantes, que cierran a temprana hora, lo convierten en un desierto urbano llegada la noche. Ello tiene como marco que la antigüedad de los inmuebles, así como su poca o a veces nula rentabilidad, abarata el alquiler de los mismos. Paralelamente, los cambios en el uso de suelo favorece a comercios, oficinas y bodegas, que junto con la inseguridad social y el deterioro de los espacios públicos han alimentado un proceso permanente de despoblamiento. De 1970 a la fecha, el centro histórico ha perdido la tercera parte de su población, más de 100.000 habitantes. El centro histórico debe ser un centro habitado, un núcleo de vida sana. A lo largo del corredor financiero, 80% de las plantas altas están desocupadas, cuando podrían alojar una población de ingresos medios. Mientras tanto, en el barrio popular de San Sebastián, al norte de la catedral, se censaron 159 inmuebles catalogados de alto riesgo, y los cuales se encuentran habitados por más de 1.500 familias. La mitad de estos inmuebles han sido catalogados como monumentos históricos o artísticos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, como por el Instituto Nacional de las Bellas Artes. Una situación similar se vive en el antiguo barrio de La Merced, a espaldas de Palacio Nacional. Ahí decenas de edificios patrimoniales se encuentran totalmente abandonados, al borde del colapso estructural. Sería irreal y absurdo tratar de rescatar todos estos edificios como piezas de museo. La historia nos recuerda que su arquitectura original fue destinada a edificios de uso habitacional, con comercios en la planta baja. Algunos de estos edificios aún siguen habitados por familias que, en la mayoría de los casos, no cuentan con los recursos financieros suficientes para costear su adquisición, y mucho menos contribuir a su rehabilitación. Pero no todo está perdido, ya que con la participación de diversos sectores de la sociedad, académicos y autoridades, y de los mismos habitantes, el Fideicomiso del Centro Histórico ha elaborado en los últimos meses el Plan Estratégico para la Regeneración y el Desarrollo Integral del Centro Histórico. En él se describen las estrategias, los instrumentos jurídicos y financieros y las acciones inmediatas para la regeneración habitacional de varias áreas prioritarias. El Instituto de Vivienda del Distrito Federal, retomando los programas anteriores de renovación habitacional popular y del Fideicomiso Casa Propia, está impulsando un programa de adquisición y rehabilitación de viviendas en el centro histórico para hogares de bajos ingresos. Sin embargo, la escasez de recursos gubernamentales, aunado al bajo nivel de vida de los habitantes, crea un sobrecosto en la restauración integral de los inmuebles patrimoniales. Para rehabilitar los inmuebles de gran valor histórico y arquitectónico del centro histórico, se han puesto en marcha medidas como la expropiación de inmuebles abandonados, invadidos o intestados. Han sido creadas campañas de estímulos fiscales para la vivienda en el centro histórico y se ha invitado a participar a las instituciones de asistencia privada en la atención a la vivienda de las personas de la tercera edad. De forma paralela, el Fideicomiso del Centro Histórico está promoviendo en asociación con el Gobierno del Distrito Federal y el Instituto Nacional de Antropología e Historia la creación de un fondo de salvamento, cuyo objetivo es apoyar y complementar los esfuerzos gubernamentales y de los propios habitantes para rehabilitar los inmuebles con valor histórico y arquitectónico del centro histórico. Es la creación de este fondo de salvamento que nos reúne esta noche. En una primera etapa, los recursos del fondo se destinarán a subsidiar una parte de los costos que implica el rescate y restauración de inmuebles catalogados por el INAH y que estén localizados en las áreas más deprimidas, física y socialmente del centro histórico. Esos lugares están habitados por familias de bajos ingresos y cuyo grado de deterioro requiere de una intervención urgente. Para ello, ha sido elaborada una primera cartera de proyectos. El fondo cubrirá la tercera parte del costo de las obras de rescate, financiando la restauración integral de la riqueza patrimonial de las fachadas, patios, escaleras y demás áreas comunes, dejando a los habitantes costear la rehabilitación de su vivienda, con el apoyo crediticio del Instituto de Vivienda del Distrito Federal.
La transparencia en la gestión y supervisión de los recursos del fondo estará asegurada por una amplia representación de las instituciones, empresas y particulares donantes. Los donativos recibidos por el fondo serán amparados por recibos deducibles de impuestos, extendidos por el fideicomiso del centro histórico. Con cada aportación, el donante empresarial o institucional adopta parcial o totalmente un inmueble concreto, adquiriendo el derecho, si así lo juzga oportuno, de que su aportación sea objeto de un reconocimiento público. La adopción implica a su vez una responsabilidad por parte del donante sobre la difusión cultural y educativa del valor patrimonial, histórico, arquitectónico, social y urbano que representa el centro histórico de la Ciudad de México. En una etapa posterior, el fondo también convocará a los donantes a apoyar o apadrinar la rehabilitación integral de ciertos espacios abiertos, como plazas y jardines. De igual forma, se invitará al rescate de conjuntos patrimoniales de excepcional valor que todavía están en el olvido, como es el caso del templo, atrio y claustro del antiguo convento de San Francisco. Solo el trabajo conjunto entre el gobierno, los empresarios, los habitantes, las fundaciones e instituciones de cooperación bilateral y multilateral dará el resultado esperado. Por tanto, está en nuestras manos poder salvar una parte significativa de la historia urbana y arquitectónica de la antigua Ciudad de México. Este esfuerzo renovado de apropiación colectiva de nuestro patrimonio cultural, que es de todos los mexicanos y hasta de la humanidad misma, marcará sin lugar a dudas un hito en la historia futura de la Ciudad de México y de la nación. El centro histórico de la Ciudad de México ha sido, es y será orgullo de todos los mexicanos.